avanza la obra del nuevo arco y puesta en valor del ingreso a la ciudad de Pontevedra. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Futurar, pensar y hacer. A horas del domingo 19, donde a la noche vamos a saber quién es el nuevo presidente de la República. Pasó el debate, con aciertos, con errores, con discusiones, con diferencias, en el cual casi toda la opinión pública o publicada, formadores de opinión, establishment sindical y económico plantearon un solo ganador, Sergio Massa. Y si uno revisaba las redes sociales, hablaron de un solo ganador, Javier Milei. Como vemos, las diferencias siguen siendo sustanciales, parecen dos países. El Futurar de hoy va a ser distinto. Vamos a tener un invitado que es licenciado en Psicología y doctor en Ciencias Sociales, Cristian Varela, un hombre con muchísima experiencia en todo lo que es psicología institucional. Y vamos a estar hablando un poco de las instituciones. Salir de la temática de este Boca River permanente que venimos viviendo en este larguísimo año electoral. Y también vamos a presentar algunas placas que tienen que ver con perspectiva, tienen que ver con futuro, con respecto al agro, de lo que pasaría o lo que se cree que va a pasar en el año 2024, con muy buenos datos de las bolsas de cereales de Buenos Aires y de Rosario. Todo esto vamos a tratar de brindarles hoy en Futurar. Hacemos una barrida y vamos con el editorial. Estamos a horas, 72 horas, para concurrir nuevamente a votar el voto definitivo, donde el domingo próximo, alrededor de las 21:30, sabremos quién nos va a regir los próximos 4 años la vida de todos nosotros. En una extenuante y larguísima campaña electoral, que se inicia ya en el mes de febrero con las internas abiertas y simultáneas en la provincia de La Pampa, y tuvimos todo un gran recorrido donde obviamente estamos extenuados, y lo que vengo sosteniendo, lo que nos sigue costando percibir futuro. Y entramos en una elección que por segunda vez los argentinos la vamos a definir por segunda vuelta o por balotaje. La primera fue en el 2015, donde Mauricio Macri se impuso a Daniel Scioli, y esta del próximo domingo, donde se da una particularidad interesante dentro del balotaje, que en líneas generales, si uno revisa la historia de los balotajes, al menos en la región nuestra, siempre fueron elecciones muy parejas, elecciones muy cerradas. Estoy hablando la de Macri-Scioli, un 1.8 de diferencia. Estoy hablando la de Lula-Bolsonaro en Brasil, diferencias también de 1 punto. La de Chile, Boric-Katz. O sea, en líneas generales, la elección balotaje, en la definitiva, siempre termina con márgenes muy acotados. Muy acotados. O sea que esto es un tema que habría que verlo, porque todos los sondeos preelectorales, con las dudas que están generando hoy, en algún momento le voy a preguntar
a Cristian Varela sobre estos temas, del por qué la poca confianza que se tiene o cómo se miente en la contestación para cuando le están tomando una encuesta. O sea, me parece que este es un tema que en algún momento lo vamos a tratar también con mayor profundidad. Pero digo, una elección muy cerradita que tiene dos particularidades. Uno tiene que ver con la concurrencia, que hay que mirarlo detenidamente. ¿Por qué? Y porque el gobierno nacional no quiso posponer para la próxima semana el feriado del día lunes 20. La pregunta y el interrogante: ¿habrá la misma concurrencia que en las elecciones generales? ¿Habrá menos concurrencia? ¿Habrá más concurrencia? ¿Se asemejará mucho a la concurrencia de lo que fue en las PASO? Ese es un gran signo de interrogación. Y el segundo tema es la fiscalización. O sea, La Libertad Avanza está con posibilidades de logística para poder fiscalizar esta elección. Yo creo que ahí empiezan a entender el porqué el acuerdo con un sector del PRO, liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el cual La Libertad Avanza logra ese acuerdo y tiene mucho que ver con esto, con la fiscalización. Es más, si pensamos detenidamente y en profundidad, esta elección debe ser la primera en 40 años de democracia que hay un aparato con experiencia, con mucha tecnología, con mucha logística, con mucho territorio, que es Unión por la Patria, que lleva como candidatos a Sergio Massa y a Agustín Rossi. Y otra coalición que son nobles, que no tiene la estructura territorial para enfrentar esta elección, de ahí el acuerdo con una parte de Juntos por el Cambio y dentro de Juntos por el Cambio con el PRO, para poder darle volumen y sustento a un tema que indudablemente genera interrogantes. Y no estoy hablando de fraudes para nada, estoy hablando de la importancia de la fiscalización. Esto me parece, este desbalance tan fuerte, no la vimos en ninguna de las elecciones, al menos para presidente y vicepresidente de la República, que desde el año 1983 los argentinos votamos por 10ª vez para elegir presidente y vicepresidente de la República. Y me parece que es un tema que está dentro de las preocupaciones ciudadanas, se empiezan a ver, y me parece que también son temas que le tenemos que prestar muchísima atención. Terminamos el domingo último de ver el debate, donde, digamos, quedaron claras las distintas posiciones, donde decía en la presentación, es como que había dos mundos diferentes. Todo el establishment sindical, político, económico, planteó claramente que hubo un ganador. Los medios de comunicación lo mismo, que era Sergio Massa, en el cual dominó ampliamente, fundamentalmente, el primer bloque, que era el bloque económico, donde se pensaba que Javier Milei era donde mayor potencialidad tenía, digamos, con una estrategia muy profesional, una campaña excesivamente profesional, cuidando todos los detalles. Creo que Sergio Massa logra una performance muy positiva, y donde se vio del otro lado claramente muchísimo amateurismo. Digamos, sin la preparación necesaria y sin tampoco la experiencia. Es como que Sergio Massa trabajó activamente durante más de 20 años para llegar a ese lugar. Tener la posibilidad
de ser el nuevo presidente de la República. Y esto es lo que se vio claramente. Sin embargo, en el otro mundo, que es el mundo de las redes sociales, pasó la antítesis. Digamos, el ganador fue Javier Milei. Y ahí es donde empieza a haber un grado de confusión en el cual empieza a haber preocupaciones en la mesa chica del candidato del oficialismo, de Unión por la Patria, si Milei no quedó victimizado en esta diferencia abismal que se vio el domingo último. Y al ser un balotaje uno u otro, empieza a haber signos de preocupación en el cual lo que parecía un triunfo sólido en el debate empieza también a generar dudas. Por eso miremos claramente el tema fiscalización. Si la Libertad Avanza puede utilizar todos los elementos necesarios para enfrentar de mejor modo este último proceso electoral. Y creo que es lo que estamos transitando. Por eso digo, un escenario donde fueron 3 procesos totalmente diferentes. Las PASO, donde el voto bronca fue lo que emergió fuertemente. El voto miedo en las generales, donde la sociedad empezó a mirarlo a Milei como futuro presidente de la República. Y el balotaje, donde también se empezó a ver a Massa allá como presidente de la República, y donde empiezan a surgir algunas preguntas es, ¿y por qué lo va a hacer cuando sea presidente y no lo está haciendo ahora? Empezar a trabajar en medidas económicas de fondo y correctivas para poder atacar la verdadera preocupación ciudadana, que es la inflación. O sea, todo esto es lo que está en juego. Y desde el punto de vista político, me parece que surgió un hecho nuevo. El hecho nuevo es que hoy lo que se está votando es peronismo o antiperonismo. Digamos, se corrió el velo del kirchnerismo o antikirchnerismo. Esto me parece que quedó resuelto el 22 de octubre, donde grandes sectores de la sociedad entendieron que Sergio Massa era la figura para dejar atrás el kirchnerismo. No quiero decir que el kirchnerismo va a desaparecer del escenario político argentino, pero hoy se tiene un kirchnerismo muchísimo más debilitado. Y lo que fluye sobre superficie es peronismo o antiperonismo. Digamos, lo que sigue rigiendo la política argentina desde la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Parece que esto es lo que se empieza a visualizar claramente, y donde mejor se ve es en el votante histórico radical. Sacando la dirigencia, que muchos se pronunciaron, algunos ya en sobreactuación particularmente absurda, como el de Gerardo Morales, ya directamente planteando el voto miedo, que si gana Milei los empleados no cobran más sueldo o aguinaldo. La mayoría de los dirigentes radicales hablando de neutralidad, pero el votante histórico radical está planteando, o al menos lo que empieza a traslucirse, es que quiere votar a Milei. ¿Y por qué quiere votar a Milei? Por lo que estoy planteando. Me parece que volvió nuevamente este escenario peronismo-antiperonismo, que es histórico en la cultura política argentina de los últimos 70 años u 80 años de la irrupción del Partido Justicialista en el escenario político nacional. Y sobre esta base, por suerte, entramos en las horas finales o en los días finales del próximo domingo 19, que, como me vienen escuchando permanentemente,
es el día nuestro, es el día del ciudadano. Es el día que tenemos la máxima responsabilidad, porque somos nosotros los que vamos a decidir quién es el futuro presidente de la República. Me parece que es obligación, no solamente por ley, sino es obligación por la responsabilidad de elegir autoridades. Hay que concurrir, hay que ir a votar a pesar que el día 20 de noviembre sea feriado nacional. Me parece que están dadas todas las condiciones para que podamos decidir libremente en elecciones libres y la moneda está en el aire. Digamos, los balotajes se definen por diferencias mínimas. Esto es lo que es la historia, lo que indica. Y me parece que la obligación que tenemos es vayamos a votar. Hoy vamos a presentar dos placas con un muy buen trabajo que recolectó Chacra, que tiene que ver con estudios o datos de la Bolsa de Cereales de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que tiene que ver con las campañas, una diferenciación entre las campañas agrícolas 2023 y la que se espera del 2024. Ahí vemos en las placas que los principales cultivos sufrieron pérdidas del 50% por la sequía en esta campaña agrícola 2023. La actividad del agro cayó 27.1 interanual. La economía en general tuvo una baja del 1.6. Las pérdidas del campo significarán un recorte de más de 3 puntos del Producto Bruto Interno en el año 2023. Las exportaciones de productos primarios cayeron 35.7. Se liquidaron 17.000 millones de dólares menos que en el año 2022. De ahí uno de los grandes que se agarró muchísimo la campaña electoral de Sergio Massa, la cantidad de ingreso genuino en dólares menos que tuvo el Estado Nacional. Hasta octubre de este año, la recaudación por derechos de exportación cayó el 44%. Las exportaciones netas del complejo sojero serían de 8.000 millones de dólares, que es el valor más bajo en los últimos 20 años. La soja vivió la peor campaña desde el año 1999. Y con respecto a la campaña ganadera del año 2023, la crecida de los ríos afecta a más de 5 millones de cabezas de hacienda vacuna. Y por la sequía, la ganadería registró pérdidas por 3.000 millones de dólares. O sea, en otra de placa vemos la campaña agrícola 2023. Exportaciones del complejo sojero estarían subiendo 125% en el año 2024, según la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario. Ingreso por exportaciones del complejo sojero, estaríamos hablando de 18.000 millones de dólares. En Argentina, el 30% de los dólares que ingresan por exportaciones vienen del agro. Se espera un incremento de la producción del 150%. La producción de soja pasaría de 20 millones de toneladas en 2021-2022 a 50 millones de toneladas. De superficie sembrada con soja es la mayor en los últimos 6 años, con 18.4 millones de hectáreas. Si se suma el remanente de la campaña 2022-2023, la oferta total, completa, de soja en Argentina sería de 58 millones de toneladas. La soja sería un 54% más
de la campaña 22-23. La industria aceitera crecería a 39 millones de toneladas, es decir, más del 50%. Y las exportaciones totales del complejo sojero estarían ascendiendo a 18.000 millones de dólares. Como vemos, se abre un panorama para el próximo gobierno altamente positivo. O sea, la aparición del Niño, dando por fin la sequía que venía teniendo la Argentina, genera una expectativa. Lo que es importante acá es generar políticas de mediano y largo plazo. Lo que es importante acá, si todo se cumpliría estos estudios, es generar previsibilidad y generar confianza. El nuevo presidente de la República tiene una obligación central, no solamente recrear el diálogo con los sectores del agro argentino, es generar políticas que le permitan al hombre de campo volver a creer, volver a generar confianza, que no se sientan el chivo expiatorio como viene sucediendo hasta ahora, con políticas improvisadas y con políticas del día a día. Es necesario volver a la profesionalidad, es necesario volver a recrear la palabra, es necesario volver a recrear confianza. Y la confianza se logra con políticas a largo plazo. Este me parece que es el eje fundamental del nuevo gobierno. Gane Sergio Massa, gane Javier Milei. Ese me parece que es una de las responsabilidades al mundo campo que tienen ambos candidatos. Bueno, ya está en nuestros estudios el licenciado y doctor en Ciencias Sociales Cristian Varela, y en la voz de Karina Rodríguez presentamos en sociedad a nuestro invitado. Cristian Varela es licenciado en Psicología, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de Psicología Institucional en las universidades de Buenos Aires y de Lanús. Es además investigador categorizado hasta 2021, profesor invitado a universidades de París y Limoges. Ejerce el psicoanálisis y el análisis institucional. Breve corte y ya me estoy sentando en la mesa con Cristian Varela. Bueno, ya está en el estudio el invitado de hoy, como bien dijimos en su presentación, es el psicólogo licenciado y doctor en Ciencias Sociales, Cristian Varela. Y hoy la idea de que venga Cristian, y te agradezco que estés acá en esta visita de Futurar. No, al contrario, te agradezco yo. Es, ¿qué nos está pasando? Digamos, se hizo una elección muy larga, hay mucho cansancio, pero digamos, tenemos una opinión pública como que nada está cerrado, que está todo abierto electoralmente, o sea, porque pasamos las PASO, vinieron las generales, lo que se presumía que podía pasar es que la disputa iba a ser entre Juntos por el Cambio y el ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y de pronto... Hay una opinión pública impredecible. Exactamente. Bueno, es un tema que vos creo que manejás más que yo, que son los métodos de investigación de la opinión pública, que de repente empezaron a fallar, ¿no? Y no empezaron a fallar por falta de calidad metodológica de las encuestadoras, de los estudios de opinión, sino porque la opinión se volvió muy fluctuante, muy cambiante, ¿no? Entonces no hay cómo captar esos cambios con los instrumentos típicos que
que tienen los estudios de opinión pública. No es un problema de los encuestadores, es un problema de la distancia que el sujeto común, digamos, que el ciudadano, mantiene en relación con la política. Ya no cree en la política. Ya antes el encuestador le preguntaba a un paseante si por favor puede responder. Y el otro sí, se prestaba porque quería opinar, se sentía importante por ser convocado a opinar, etcétera, etcétera. Ahora hay una distancia con la política que hace que la gente no tenga preparado un speech en relación con su opinión política. Y cuando se lo consulta, puede decir cualquier cosa. O puede decir algo que después lo va a cambiar, ¿no? Vos me preguntarás por qué sucede eso, qué ha pasado. Aparte no es un tema argentino. A eso vamos, es un tema global, es un tema mundial. Ya viene pasando. Lo que pasa ahora y nos desconcierta es que desembarcó en nuestras costas un proceso que se viene dando, sobre todo en el primer mundo, y del cual tenemos sobrados ejemplos, donde se demuestra esta despreocupación por la política del ciudadano común, porque entiende que la política no le va a cambiar la vida. Antes la gente daba la vida por la política porque la política era lo que iba a regir su vida. Ahora la gente no le otorga esa capacidad a la política, y en eso no se equivoca. Entonces lo que ocurre es que hay una dispersión en la opinión, y además de una dispersión hay un disloque. Se puede decir cualquier cosa. El otro día escuchaba a una periodista que está lejos de ser oficialista, que entrevistaba a un influencer, que la había maltratado en las redes, pero de manera que uno de nuestra generación diría, pero a una mujer no le puedes decir eso. Y logró la periodista que en un programa de radio que el otro se presentara para pudieran hablar, pudieran dialogar. Entonces ella le dice, yo no escuché el intercambio, pero después la escuché a ella dando cuenta, donde le recriminó, pero ¿por qué me trataste de esa manera? Y ahora se puede hablar. Bueno, que lo otro son las redes. En las redes se puede decir cualquier cosa. Se puede mentir a sabiendas, se puede insultar, se puede despreciar, y ese es el lenguaje de las redes, ¿no? Y esto lo dice un influencer, va a decir, alguien que tiene manejo y éxito en el manejo de las redes. Entonces, aparte de que no hay una opinión clara, hay modos de interlocución que son iracundos. Y hay un enojo en la sociedad. Hay un enojo en la sociedad. Que el tema de la pandemia incrementó. Sí. Incrementó. La pandemia, al principio se decía, bueno, ¿saldremos más solidarios después de esta experiencia colectiva que nos sumió a todos en un mismo problema si logramos solucionarlo? Y se solucionó con los métodos clásicos de la medicina, que son las vacunas. Y sin embargo, la gente empezó a criticar las vacunas, empezó a criticar el encierro, el aislamiento, etc. Y después se salió de la pandemia como si la pandemia no hubiera pasado. Y se salió más con un sálvese quien pueda. Yo te diría que hoy, en materia de opinión pública, exagerando un poco, pero para dar una respuesta a tu pregunta, hay dos elementos que confunden, que son el desinterés por la cuestión social y el sálvese quien... El todo vale y el sálvese quien pueda, ¿no? Todo vale y sálvese quien pueda. Ese es
algo que impera, digamos, o que tiene mucha presencia en la relación social, y es como un proceso de desocialización. La gente no tiene responsabilidad social, no siente que sea su deber tener responsabilidad social. Se puede decir cualquier cosa. Ahora, en esa línea, Cristian, o sea, uno también empieza a ver como que hay poco respeto a las leyes, digamos, a determinado orden establecido. O sea, es como que es una sociedad que se acostumbró a vivir en la anomia, ¿no? O sea, como que transita mucho más cómoda en la anomia que en el encuadre legal. Sí, y a mi modo de ver, porque se habla, digamos, del proceso de desocialización, vale decir, de distensión del lazo social. No hay sociedad si no hay cohesión social, y si no hay respeto de los mecanismos de cohesión social, un poco lo que estás vos planteando. Uno a los hijos les enseñaba saludar al señor, saludar a la señora, darle el paso, compartir los caramelos con tu amiguito. El buen día no es una fórmula que alude al clima, sino que es un recibimiento al otro diciéndole: yo le deseo que usted tenga un buen día, ¿no? Entonces, la sociedad tiene mecanismos internos inherentes a la cohesión social, a mantener reunida la sociedad. Esos mecanismos se han distendido, ya no hay respeto por eso, ¿no? Y ahora un joven te puede encarar con la bicicleta en la vereda y esperando que vos te corras porque él tiene que pasar, ¿no? Yo prefiero denominarlo un problema de desinstitucionalización, vale decir, una distancia respecto de las instituciones, un irrespeto, un descreimiento del funcionamiento de las instituciones. Porque la sociedad es una entidad bastante abstracta, ¿no? Es difícil de aprender. Lo que le da movimiento a la sociedad son las instituciones. Y el humano no vive en el mundo si no es en instituciones, si no tiene instituciones. ¿Por qué? Porque no tiene instintos suficientes para vivir en el mundo. El animal, el mamífero, no tiene que pensar que va a comer mañana. Siente el llamado de la pulsión, de la necesidad, y sus mismos sentidos lo orientan hacia el objeto que la va a satisfacer, ¿no? El humano, en ese sentido, es imperfecto. No tiene prefijado el objeto que va a satisfacer su necesidad. Entonces, tiene que proveerse mediante el trabajo de los bienes necesarios para subsistir. Tiene que garantizarse el alimento, garantizarse la vivienda, garantizarse la seguridad, garantizarse la salud. Y nadie individualmente puede hacerlo por sí mismo. Hace falta una comunidad, ¿no? Entonces, la razón de la comunidad humana, que la comunidad humana está tomada de la comunidad animal, de los mamíferos, ¿no? Y el secreto de la comunidad humana, o la razón de ser de la comunidad humana, es inventar y establecer los métodos de relación con la naturaleza para sobrevivir, ¿no? La sobrevida del humano en el mundo se realiza en virtud de las instituciones que el humano crea. Por eso es que hay y cada cultura crea las suyas de acuerdo a sus necesidades. Ahora, pero yo lo que uno va viendo, al menos en nuestro país, y me quedó dando vuelta el tema de la salida de la pandemia. La salida de la pandemia fue Rusia-Ucrania, la salida de la pandemia fue Gaza-Israel, o Israel-Hamas, digamos. Pero digo, en el tema de las instituciones, yo digo que ahí es donde me parece que hoy la sociedad argentina tiene un quiebre grande, o sea, de poder contactarse con esa o respetar esas instituciones, que sé qué. Y tiene mucho que ver con lo que yo vengo viendo, que yo lo que planteo es el silenciamiento
del futuro. Me parece que la Argentina está pasando, que le cuesta mucho pensar en el futuro, pero me lo contestás después. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Cristian Varela. Cristian, un poco la idea era, la pregunta que te había dejado es la perspectiva, esta cosa del silenciamiento del futuro, de lo difícil que es imaginar futuro y fundamentalmente en sectores de 40 para abajo, que es donde me parece que está el verdadero foco de crisis y a todo nivel socioeconómico, no solamente los que dicen nos vamos a otro país a generar futuro. Hiciste una puntualización antes respecto de las instituciones, del caso argentino, sí, en relación con la institución. Sarmiento decía que en los bordes se ve más fácil la trama de un tejido, ¿no? Y en el momento en que se deshilacha el tejido, ves cómo es su constitución. Y él se refería a los bordes a América Latina, en relación con Europa. Lo que nos está pasando, yo no sé si es más sorprendente de lo que viene pasando en el primer mundo y en otros lugares de Occidente. Cuando uno habla de la globalización, lo hace, digamos, exagera un poco la dimensión, porque llamamos globalización a lo que ocurre en todo Occidente. Pero en Medio Oriente, en Oriente Lejano, en el África, las cosas son distintas. Son distintas, sí, sí. Nosotros en ese sentido somos europeos. Nuestras instituciones son europeas. Y hay una perspectiva interesante de Ezequiel Martínez Estrada, que dice que las instituciones argentinas fueron tomadas del primer mundo, y esta fue la tarea de Sarmiento, de la generación de los 80, etc., y que en parte se adecuaron en la realidad, pero en parte fueron rechazadas, ¿no? Y que se tapó, digamos, la cultura gauchesca, criolla, y se la suplantó por una cultura europea. Entonces, en ese sentido, siempre la Argentina tuvo un desfasaje entre la sociedad y la institución, porque el sujeto común no sentía que las instituciones lo representaban, ¿no? Entonces, o por un lado me aprovecho de la institución para mi beneficio personal, o voy por fuera de la institución porque la vida es más. Y es lo que es el gaucho, es Martín Fierro, ¿no? Que se va a vivir con los indios porque no encuentra su lugar en la sociedad porteña. Ahora, este proceso de desinstitucionalización ha sido bastante estudiado. Lo que pasa es que han sido dejados de lado sus estudios, ¿no? Bauman, por ejemplo, con su lógica de lo líquido, plantea esto, que las instituciones, ahora las cosas son fluidas, ¿no? Ya no son instituciones de granito, sino que son olas, ¿no? Que van y que vienen, y todo se puede diluir. Porque en relación con el futuro, y fue tu pregunta, la institución tiene un cometido, y es asfaltar el tiempo, ¿no? Hay un soneto de que dice: nada te espante, nada te turbe, todo se pasa, Dios no se muda, ¿no? Dios no se muda. Dios no se muda.
esta es la institución. Nada te espante, nada te turbe, todo se pasa, la institución está siempre, ¿no? Y habrá pérdidas, pero se va a recuperar. Entonces lo que hace la institución es prever el futuro en relación con los instrumentos del pasado, ¿no? Y en ese sentido, en la institución vivimos en el pasado. Cuando hay un desligamiento de la relación con las instituciones, entonces no hay un sentido de futuro, porque el futuro no es previsible. ¿Qué es lo que se está... ¿Qué es lo que se vive ahora? ¿No? De ahí el sálvese quien pueda, ¿no? Y de ahí cualquier instrumento es válido. La agresión, la mentira, el desinterés. Ahora, esto estaba presente ya en la modernidad. Este es un efecto de la modernidad. La modernidad tomó las instituciones de la monarquía, que tienen un origen monástico. Las instituciones occidentales se generan a partir del monasterio de Medio Oriente, el monasterio cristiano de Medio Oriente. Entonces la escuela, el hospital, el cuartel, la prisión, la universidad, todo tiene una rémora de la Edad Media que las monarquías progresistas, porque dijeron, bueno, es próspera una nación que cuida a sus ciudadanos, porque esos ciudadanos van a producir más, entonces la nación va a ser más rica y la monarquía va a cobrar mejores impuestos. Entonces, no es cierto que las revoluciones liberales dieron de baja a monarquías sangrientas, sino que lo que ocurrió es que de repente esa burguesía culturalmente formada, responsable, que tenía emprendimientos industriales, etcétera, y tenía que pagar impuestos y no podía tener libre opinión, dijo, pero al fin y al cabo estamos sosteniendo a una élite parasitaria que no produce y consume mucho. Nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, y lo hicieron. Pero esto que estás diciendo se aplica, digamos, hoy lo que yo estoy viendo, en el cual estamos viviendo un momento donde se rompió una tradición histórica en la Argentina, donde el Estado era todo, esta cosa, y donde fundamentalmente en sectores jóvenes, hasta te diría, leí un estudio del trabajador plataforma. El trabajador plataforma, los que manejan Uber, los que manejan, se llaman emprendedores, ¿no? Sí. Y en el cual ellos planteaban, o sea, en esta cosa de electoral, como planteaban ideas de la libertad, como que se sentían agobiados, claro, ya que el Estado no le daba ninguna respuesta, ¿no? No tenían ART, no tenían jubilación, no tenían vacaciones, o sea, como que... Y la pedalean todo el día y viven de eso y sobreviven de eso. Entonces, ¿por qué voy a respetar las reglas? Exactamente. Sí, eso es lo que está pasando. Ahora, eso que está pasando es producto de una contradicción con la cual surgen las instituciones modernas, las instituciones de la modernidad. Vos tenés en cuenta que las revoluciones liberales de 1800, 1700, 1800, decía, bueno, ahora somos todos libres e iguales, ¿no? Y el soberano es el ciudadano. Ahora, sabían que ese soberano no estaba educado, como estaban, sí, las élites que hicieron las revoluciones. Entonces, dijeron rápidamente, tenemos que hacer que el conjunto de las poblaciones pasen por los sistemas institucionales que hemos pasado nosotros a lo largo de más de un siglo, para que sean capaces de gobernarse, de gobernar y de gobernarse. Entonces, Occidente, y Bauman dice una frase muy interesante, dice, y si no querían hacerlo, íbamos obligados, ¿no?
Entonces hubo un proceso de tránsito obligado por un sistema institucional, donde en el plano social se suponía que éramos libres e iguales, pero en el plano institucional éramos estamentales. El soldado nunca iba a llegar a general, la enfermera nunca iba a llegar a directora del hospital, etcétera, etcétera. Entonces, Occidente vivió un siglo y medio, desde 1800 hasta 1950, con una contradicción en sí misma. Para que seamos libres, estábamos obligados a ir a la escuela obligatoria, a cumplir con el servicio militar, a respetar los planes de salud, etcétera, etcétera. Y eso funcionó hasta que la Segunda Guerra Mundial dio a luz una nueva institución. Ya estaba en ciernes. Todas estas cosas están en ciernes y después se exponen. Salen a luz. Claro, salen a luz. Que fue el campo de concentración. El campo de concentración tenía la misma lógica de todas las instituciones occidentales, ¿no? Nada más que era extrajurídica y era una suerte de hospital, prisión, reformatorio a donde ibas obligado. Y eso, sobre digamos, los primeros que se dieron cuenta fueron los ingleses, y empezaron con reformas en el sistema psiquiátrico, sobre todo porque la foto del psiquiátrico era muy parecida a la foto del campo de concentración. Entonces, a partir de ahí se genera en los años 50 una crítica generalizada a las instituciones. En el surgimiento de la OMS, por ejemplo, se plantea la responsabilidad de las instituciones. Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Llama la atención sobre el problema de salud mental que produce las instituciones demasiado mandatorias, instituidas, etc., ¿no? Inclusive se hacen experiencias, como la experiencia de Milgram, que se ve en esta película, y como Ícaro, donde a estudiantes y amas de casa se los convoca y se les paga a una investigación para que muevan una palanca y del otro lado hay un sujeto atado a una silla de ruedas que empieza a temblar. Y esto lo hace una universidad y era un médico el que dirige, y la gente dice, no, el otro está pagado para ver cuántos voltios, hasta que no levante la mano usted siga. Y mentira, el otro era un actor que simulaba. Sí, que simulaba. Entonces él demostró que si una institución importante como una universidad le decía haga sufrir al otro, los estudiantes y las amas de casa le daban más voltios, ¿no? Entonces se plantea el problema de la institución. Pero que yo creo, y tendría ganas, tengo 10 preguntas más en la cabeza, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Prometo volver a invitarte porque salimos... Lamento ser tan No, pero aparte interesante porque salimos del día a día y al menos para empezar a entender qué nos está pasando, y por ahí me gustaría la próxima ya encarar el final del 20 y el 21, ¿no? O sea, fuertemente. Así que te agradezco mucho. Voy a hacer el cierre del programa y sí. Un cierre yo. El problema está en que nuestras instituciones son obsoletas. Bueno, me quedo con eso y en la próxima empezamos a hablar de eso. Te agradezco mucho, Cristian. Te agradezco mucho. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar, hoy ¿sabe cuál es el dato futurar? Somos nosotros el dato futurar. Porque somos los protagonistas. Y los protagonistas del próximo domingo. ¿Por qué? Porque es el día nuestro, es el día del ciudadano. Es el día que la ciudadanía va a elegir quién va a ser el próximo presidente de la República. Entonces, creo que es un dato futurar diferente este. Es un dato futurar de responsabilidad,
es un dato de dejar las broncas de lado, de dejar los descansos de lado, a pesar de que es un domingo y el lunes es feriado nacional, y vayamos a votar. Esa es nuestra responsabilidad. Y esto es lo que Futurar está pidiendo. Que nos hagamos cargo, que seamos responsables, y somos nosotros los que vamos a marcar el destino de los próximos 4 años. El destino de exigir que la Argentina tenga futuro, que empecemos a hablar de futuro, que no sigamos silenciando el futuro. Esto es lo que Futurar está pidiendo para el próximo domingo. Por eso es un dato Futurar diferente este. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La próxima vez que nos encontremos, ya vamos a saber quién es el presidente de la República, pero eso es para la próxima edición. Así que votemos y nos vemos. Muchísimas gracias. Esto es Futurar, pensar y hacer.